Hola familia del canal de Nixon llamado Mensajero Gabriel, que están aquí y han venido del canal En Defensa de mi Fe. Los invito a suscribirse, a darle me gusta a esta segunda parte y a compartirla con otras personas. La primera parte estuvo muy interesante, esta segunda parte va a estar excelente. Gracias por su compañía y gracias por escuchar el mensaje hasta el final. Creo yo, pienso yo. Lo que pasa es que nosotros nos negamos, o sea, generalmente la religión se niega a esto. Uno, porque han metido doctrinas como por ejemplo el sueño del alma, donde, perdón, si tú no logras la redención aquí en la tierra, entonces estás condenado, o sea, no hay más oportunidad, y esto a la luz de la escritura no es así. Dios puede salvar aquí en vida o posterior, por eso es que se inventan esas historias y por eso lo aceptan. Y entonces meten este tipo de doctrinas a la iglesia. Entonces, ay, venga mi hermanito, venga, aquí, vamos a echar una oracioncita ahí de último minuto para ver si, para que se arrepienta y sea salvo. Mi hermano, el ser humano, si lo hace, generalmente lo va a hacer, es por presión social, más que lo haga de corazón, porque así funciona el ser humano, así es el ser humano por defecto. El ser humano no le da un destello de repente y va a tener un cambio radical inmediato cuando la Biblia enseña de manera constante que el caminar con Cristo es un proceso de transformación donde tú vas escalando niveles para llegar a ser perfecto como Cristo. Entonces, eso incluso, este tipo de doctrina contradice ese proceso, porque está diciendo que de un destello ya listo, se arrepintió. Entonces, número dos, no se registra en toda la Biblia otro evento similar a este de conversión en el hecho de muerte. Te busque la palabra del Señor, léase la del Génesis de Apocalipsis. Y el único evento que se registra es Lucas. Y el de Sansón, Ajá. aunque Entonces, entonces ahí es donde está el detalle de esto. Entonces, conversión en el hecho de muerte hay que, a mí me deja un mal sabor de boca porque eso no es lo que enseña la escritura. La escritura dice que el proceso de transformación de un ser humano para llegar a la gloria de Jesús, eso pasa por un proceso donde va escalando niveles como les mencioné anteriormente. Y decir que, bueno, sí, por un destello ya, ahí se arrepintió en el hecho de muerte y listo, ya, de un destello y entonces ya ascendió. Segundo, dice incluso, Jesús le afirmó que iba a estar en el paraíso y aquí hay muchas conjeturas porque Cristo realmente iba a estar en el Hades por 3 días y 3 noches allí antes de su resurrección. Entonces, digamos, hay muchas incongruencias que de alguna forma me llevan a dudar de lo que pasa allí. Entonces, tercero, Jesús declaró que es necesario nacer de nuevo, es decir, lo que hablábamos, es un proceso que atraviesa el ser humano. O sea, Jesús declaró que tú tienes que nacer de nuevo, en espíritu y en verdad, para poder entonces llegar a heredar el reino de los cielos. Y eso no solamente se logra aquí en vida, se puede lograr incluso después de la muerte. Cuarto, las escrituras declaran, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensucie todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifique todavía. O sea, en esta vida vas a tener dos tipos de personas, y no necesariamente puedes condenar a una y a otra no, por ser justo o por ser injusto. Fíjense que aquí Apocalipsis declara, y con esto también se ha metido la doctrina del cierre de la puerta de la gracia, ¿no? De que va a llegar el momento en que ya no hay más nada que hacer por el ser humano, sino que ya el que es injusto, pues que sea injusto, el sucio sucio todavía, y el que es justo santifíquese y así. Pero realmente esto no quiere decir eso, porque si a la luz de la escritura hay esperanza, aún después de la muerte, entonces tú no puedes hablar de un cierre de gracia. La gracia de Dios permanece, nunca se cierra porque Él está buscando y tiene un plan para cada persona en su momento. Entonces, simplemente declara que una persona, porque sea injusta o porque tú estés haciendo mal, no necesariamente tú la tienes que señalar, lo tienes que juzgar porque está haciendo mal. No te has puesto a pensar, por ejemplo, de que puede haber un propósito porque esa persona está haciendo lo que está haciendo. Mira, Dios tiene un propósito para todo.
Y el pecado tiene un propósito en la vida del ser humano. O sea, no podemos venir alegremente a decir, no, porque esta persona haciendo eso se va a condenar en el infierno, en la quinta paila. Todos, creo firmemente yo que todos tenemos un propósito, aunque hay personas que hagan el bien o hagan el mal. De hecho, no sé si tú, hermanito Natanael, te has encontrado con personas que hacen cosas que están mal, y yo he hablado con personas que me dicen, pero es que yo trato, pero es que no puedo. O sea, pareciera que hay algo que los mueve a hacer eso. Y por más no, es que, que trata a la persona de no hacerlo, termina haciendo. Incluso como declara el mismo Pablo, ¿no? Que trato de hacer lo bueno, pero no lo hago, termino haciendo lo malo. Entonces es interesante. Y quinto, hay demasiada ambigüedad. Es decir, tienes que inventarte 1000 historias para hacer que encaje. Entonces, cuando tú tienes que inventarte, darle vueltas a las cosas para que encaje, ya yo empiezo a dudar. Yo personalmente empiezo a dudar automáticamente, porque entonces tienes que, pues, no, por aquí, allá, que lo otro, que la Biblia es clara. Y ante este evento que sucedió acá, de conversión, pues como que no contrasta mucho con el proceso por el cual Jesús salva a la persona. Entonces, eso se lo dejo por ahí para reflexionar. Ahora, es muy posible, porque Dios lo advirtió, que la Biblia puede ser modificada, la palabra puede ser modificada, porque de otra forma no lo hubiese advertido. Es muy posible que esta historia haya sido trastocada por el hombre, como Dios mismo lo advirtió. ¿Quiere decir que en el original estaba así? No. Quizás en el original estaba perfecto, pero el hombre siempre busca, de alguna forma, eh, acomodar a los pensamientos y la doctrina del hombre para hacer decir algo a la misma Biblia. De hecho, la historia de la Biblia, bueno, ahí podemos nosotros discutir que tiene mucha tela que cortar, porque incluso gente inconversa participó en las elecciones, en construir el libro de la Biblia, ignorando incluso muchos libros para no meterlos allí, porque quizás esos libros contravenían mucho también las propias doctrinas que ellos estaban estableciendo. Que una de las más famosas doctrinas es la doctrina del infierno, muy conocida por todos, ¿no? Que el infierno, que te vas a condenar para siempre y eternamente, bla, 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 bla. Entonces, lo que la Biblia sí enseña, y esto es lo que voy. Uno, la restitución de todas las cosas, o sea, donde todo pecador declara lealtad al Señor en su momento. Esto lo declara la Escritura, se puede probar, lo dice Pablo, lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el mismo Dios. Dos, la muerte no es el final, como enseñan muchos. El tiempo de gracia nunca se cierra, ni en vida ni después de la muerte. Por eso es que Amén, amén. Jesús mismo dice, yo soy Dios, yo soy el Señor de los vivos y de los muertos. O sea, el Señor no lo dice porque alegremente lo está diciendo, lo está diciendo porque para Él no hay muertos, para Él incluso después de la muerte hay esperanza. O sea, el cierre del tiempo de gracia, eso nunca va a ocurrir. Por eso es que muchas iglesias viven atormentadas y no terminan de entender la paz que da el Señor, la tranquilidad que da el Señor, cuando tú de verdad sabes que Él está al control de todas las cosas, que Él va a restituir todas las cosas. Entonces, cuando tú te dices que hay un tiempo de gracia que se puede cerrar, fíjate que muchas personas viven angustiadas pensando, Dios mío, a veces piensan así, ay, si el Señor viene mañana estoy perdido porque no he hecho esto, he hecho lo otro. Ese es el razonamiento en el cual te mantiene la religión para que tú te mantengas en las cuatro paredes de la iglesia en todo momento, porque realmente te mueven con el miedo, te mueven a que te puedes perder, te mueven y no te mueven con el amor del Señor, con el amor de la gracia infinita del Señor, que es lo que vino, es el objetivo por el cual vino Jesús a esta tierra. Y tercero, que Jesús declaró que es necesario nacer de nuevo, es decir, es un proceso que atraviesa el ser humano. Y aquí hago un paréntesis para que reflexionen, porque muchas de las doctrinas que podemos ver en diferentes religiones, de alguna forma sus pensamientos van en pro de que Cristo murió por salvar esto. Y no es así.
la gente no termina de entender que este tipo de afirmaciones que da Jesús con nacer de nuevo, está hablando meramente en términos espirituales. Es decir, Jesús, con su sacrificio, no vino a salvar el cuerpo, la carne. Tenemos que entender que Jesús vino a salvar, ¿qué cosa? El alma. Y eso es otra cosa muy diferente. Y a lo que nosotros entendemos que Jesús vino a salvar el alma, que por cierto en mi otro canal tengo un temita que es la segunda venida de Cristo, donde voy a explicar estas cosas, que estoy por grabarlo para subirlo, y entendamos una vez por todas que Jesús no vino a salvar la carne, porque esta carne es putrefacta, esta carne pues se va a la tierra donde vino, y realmente lo que salva al Señor es el alma de la persona. Por eso es que nos va a dar cuerpos nuevos, glorificados, espirituales, que fue con el mismo tipo de cuerpo que resucitó Jesús, un cuerpo espiritual. Entonces, eso para allá aclarar. Entonces, fíjate que la Biblia enseña estas cosas y tú contrastas estas cosas con la conversión en último momento, en el hecho de muerte, y a mí no me cuadra. A mí, sinceramente, no me cuadra. No me cuadra para nada, siendo que Lucas es digamos, fue el único testigo, habiendo, digamos, otros testigos que dicen totalmente lo opuesto. Aquí se han inventado muchas historias. No sé, mi hermanito Natanael, si tuvo esas historias, por ejemplo, de que no habían dos, sino que habían cuatro, allí en la crucifixión, ¿no? Que puede ser que al principio le injuriaba y después, fíjate cómo uno empieza a especular, ¿no? Y eso es lo que a mí me choca. Entonces tienes que especular mucho, tienes que inventarte muchas situaciones que no dice la palabra para acomodar y acoplar a la doctrina eso. Entonces llame ahí, no. Yo, mi hermanito, yo sigo lo que dijo Jesús. Por boca de dos o tres testigos se establece toda palabra. Lo dice uno, los otros dos no lo dicen. Yo prefiero creerle a los dos que no lo dicen. Y creo que eso lo añadieron allí. Esa pequeña historita la añadieron ahí. Y fíjate que es muy usada hoy día para aliviar el peso del pecado, porque es usado para eso. Le dicen, bueno, tranquilo, que si tú en el último momento, en el hecho de muerte, te arrepientes, el Señor te va a llevar a sus brazos. Por amor a Cristo, el ser humano no es así. No hemos aprendido, yo que me investigo mucho en la psicología humana, esa cosa, el ser humano no funciona así. El ser humano es terco como una mula. ¿Tú crees que después de estas dos personas haber cometido esos actos aberrantes, abominables, que hicieron durante toda su vida, les va a dar una luz de repente divina ay, sí, ya yo estoy con... No, mi hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que tienes que pasar por un proceso, donde ese proceso te va a desarraigar todo pecado que está anclado a tu espíritu, a tu alma, para entonces limpiarte por completo. Eso sí lo enseña la Escritura. Lo contrario, pues yo por más que leo no lo encuentro. Doctrina de hombre. La mayoría de las historias de conversión y el hecho de muerte son forzadas. Y eso tampoco es otra cosa que a mí, por más que yo le busco las vueltas y le pido al Señor, le busco la vuelta y no da. Porque entonces son forzadas porque entonces tienes que, fíjate, no sé si tú has visto, yo sí he visto esas conversiones del hecho de muerte y son muy forzadas porque todo el mundo está atrás, digamos, de la persona, digamos, presionándola socialmente. Arrepiéntete, y todos los días, y tal, antes que te muera, y arrepiéntete. Y terminan tanto ejercicio, tanta presión, que la persona, bueno, sí acepta al Señor y se transforma milagrosamente. Entonces, fíjate como hasta la misma situación te lleva a ver como si fuera un arrepentimiento forzado. Bueno, como que para que esta gente se quede aquí en calma, vamos a decir que sí. Entonces, fíjate lo peligroso que este tipo es esta doctrina. Entonces, aparte de peligrosa, tiene muchos cabos sueltos. Tienes que darle mucha vuelta para hacer que encaje. Entonces, conclusión. Para mí, Dios es todopoderoso. Tengo un Dios que está más allá del entendimiento humano, que es un Dios espiritual. Tengo a un Señor
que es Cristo Jesús, que vino a salvar las almas, nuestro cuerpo corrupto. Y tenemos un Señor que nunca le cierra el tiempo de gracia, so pena de que muchos digan lo contrario, de que hay un tiempo de gracia que se cierra y el que aceptó, aceptó, el que no aceptó, aceptó. No, yo pienso que cada alma tiene su proceso de transformación, bien sea en esta vida o bien sea después de la muerte. Todos vamos a tener la oportunidad de restituirnos, de que el Señor nos restaure a su imagen y nos haga digno de heredar el reino de los cielos. Entonces, así como esta historia, hay otras más en la Biblia que, bueno, después las vamos a ir tocando, en las cuales yo por más que les busco, por más que las contrasto, no me cuadran. Una es, por ejemplo, la de El Rico y Lázaro, una historia muy popular, pero muy peligrosa porque te mete la doctrina del tormento eterno. Y justo está en Lucas también, ¿no? Ajá, te mete la doctrina del tormento eterno, que no me cuadra para nada, porque eso no es bíblico. Entonces eso lo vamos a ver nosotros más adelante, eso también la vamos a estudiar. Y aparte de eso, hay comparativas de texto que tampoco concuerdan mucho y que ¿cómo se llama? En versiones actuales de la Biblia, que son un poco más sinceras, porque yo las siento así, donde te dicen, mira, aquí dice esto, pero ojo, que esto en texto más antiguo no aparece. A mí me gustan mucho las versiones actuales porque tienen eso. Y vamos a ver también esos agregados, que en algunas cosas, en algunas partes dice eso y lo meten en la Biblia. Ah, pero vamos a ver por qué lo meten, porque les conviene que esté allí. Pero hay otras partes en la Biblia que dice lo mismo, que bueno, hay textos, digamos, que dicen en textos más antiguos aparece esto, pero no lo incluyeron en la Biblia. Pero curiosamente, ese texto vamos a ver que apoya mucho la restitución de todas las cosas, o sea, la salvación para todos. Qué irónico, y aquí es donde nosotros vamos a desenmascarar por completo esa mentira que han metido con la manipulación a la Biblia por parte del hombre para hacernos creer que los libros que ellos pusieron allí, o como lo pusieron, o como lo modificaron, son los que son y tenemos que decir amén a todo. Entonces, no es así. Le vamos a demostrar, solamente es el comienzo. Le vamos a demostrar que no es así y hay muchas cosas que tenemos que mirar con ojo clínico y crítico, mirando desde el punto de vista de Cristo, antes de sacar conclusiones. Entonces, yo particularmente esta historia no la voy a creer porque 2 testigos valen más que una y 2 testigos me dicen que no. Y solamente un testigo me dice que sí. Esa es mi perspectiva. Entonces, esto es lo que quería traerles, este mensajito corto, conciso y preciso. Muchísimas gracias, mi querido Nixon. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que dijo Nixon, pero investiguen, oren y tengan discernimiento y responsabilidad. Gracias, Nixon, por picar nuestro corazón para seguir estudiando, por dejar la pauta. Seguimos estudiando, investigando y sobre todo creyendo en la esperanza bienaventurada del amor de Dios que no tiene fin, que no se acaba y que tiene un plan tan perfecto que finalmente ninguna oveja se escapa de su salvación, porque el Señor con su amor la conquistará, sin obligarla, obviamente. Así es, amén. Bendiciones para todos. Gracias, Nixon. Bendiciones igualmente.